Bueno, aquí estamos arrancando nuestro bloque de Made in Paraguay. Les decía que allá al empezar el programa que yo estaba muy contento y feliz. En realidad yo quise estar allá, ahí donde están mis dos compañeros que los estoy viendo, que ya voy a saludar. Mi plan era estar con ustedes, pero bueno, lo voy a hacer por Zoom, por lo menos para sentirme que formo parte de alguna manera, y creo que es fundamental que la audiencia que nos está viendo y escuchando pueda entender qué es lo que está pasando. Hay gente que no tiene la menor idea ni para qué se están reuniendo tantos líderes, tantos mundiales como sociales. ¿Cómo estás, querido Oscar? Un gustazo, che. Estoy con un poco de frío, Seguro. pero bien, súper bien. Muy bien. Súper entusiasmado y tratando de esperanzar aquí a partir de la COP26 de cambio climático. Muchas gracias por estar con nosotros allá desde Glasgow. Bueno, ustedes saben, Oscar Rivas es arquitecto, especialista en gestión de territorio y sustentabilidad, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UNA, fue ministro del Ambiente del 2009 al 2012 y ganador del premio Goldman Environmental del año 2000. También estoy con Andrés González. ¿Cómo te va, Andrés? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Un Hola gusto Andrés, poder un tener esta gusto. oportunidad de hablar contigo y de compartir algunas cosas que hemos aprendido y que hemos visto en esta COP26 que se está realizando y que está terminando mañana. Así es. Bueno, Oscar, No creo, Andrés, no creo que termine mañana, yo creo que va a terminar el domingo. ¿Cómo sí, están las cosas? y con más cosas que todavía van a seguir en el tintero. Sí. Andrés González, presidente de la red de azúcar de la CLAC, que es una coordinadora latinoamericana y del Caribe de pequeños productores y trabajadores del llamado comercio justo, presidente del Comité del Cambio Climático de CLAC y miembro del Consejo Directivo, productor de caña de azúcar orgánica con vastísima experiencia. Así que por eso estamos aquí todos nosotros y nuestra audiencia escuchándonos. Oscar, arranco contigo para preguntarte sobre esta COP. Básicamente, si podés hacer una síntesis de lo que significa este encuentro, porque hay gente que decía yo antes ni sabe de qué estamos hablando. ¿Podemos arrancar por ahí? Sí, Leo. Mira, esta es la COP número 26. Eso significa que 26 conferencias de parte se hicieron luego de la ratificación de la Convención de Cambio Climático, que fue en el 94, 2 años después de la firma, que fue en el 92 en Río de Janeiro, en la gran cumbre de medio ambiente y desarrollo. Es decir, estamos hablando de casi 30 años de una convención que probablemente es la convención con mayor número de países del sistema de Naciones Unidas firmada y ratificada. Son 195 países más o menos, ¿verdad? De los cuales 165 ratificaron esta convención. Imagínate, 165 países del mundo entero tienen a esta convención como una guía que, aunque no sea vinculante jurídicamente, es políticamente un compromiso muy, muy serio, ¿verdad? De cada uno de los países que integra el sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? Y bueno, después de 2 años por el tema de la pandemia, que no se hizo, la última inclusive se suspendió en Chile, tenía que haber sido la última COP, la 25, y por todo el tema de la implosión o explosión social de Chile, tuvo que mudarse a Madrid, ¿verdad? Y entonces se hizo la Cumbre de los Pueblos, que normalmente es una paralela, se hizo en Chile, ¿verdad? Y en Madrid se hizo la cumbre oficial. Paró la parte presencial, los países no querían hacer ninguna conferencia de partes en términos virtuales, como estamos nosotros ahora, ¿verdad? Querían hacerlo de manera presencial. Hubo una importante opinión de que se pospusiera esta COP de Glasgow porque la pandemia sigue y en Europa hay un nuevo surto del coronavirus, ¿verdad? Con una nueva cepa y todo lo demás. Pero fue más fuerte la opinión de que prosiguieran las tratativas y todo lo demás porque no se podía parar una serie de negociaciones. Y entonces, bueno, se hizo y aquí estamos. ¿Y Aquí por estamos qué, con la tortura de y por poder qué llegar, es ¿verdad? Porque es un desastre. Andrés lo sabe muy bien. seguro? ¿Por qué Pero es tan, estamos acá. por qué es tan importante, Andrés, que uno de los objetivos habla de que no aumente la temperatura en 1,5 grados, que parece poco, ¿no? No dice qué es lo que es 1,5 grados, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante que esto Es ocurra? muchísimo. Por eso, por eso. Sí. Realmente es muy, muy importante
que se pueda mantener en los niveles actuales y si es posible bajar, que vemos que es casi imposible, ¿verdad? Eh, Realmente, justamente volviendo a lo que estaba comentando sobre sobre la COP26, Glasgow desde el año pasado que ya estaba, y ellos hicieron, me estaban comentando aquí los lugareños más o menos, de que es la convención, o sea, que es la cumbre mundial que tuvo 4 simulacros, porque se hacen 2 simulacros. El año pasado hicieron 2 simulacros y bueno, no se hizo por culpa de la pandemia. Este año hicieron otro simulacro. O sea, que más o menos en ese sentido está diciendo que es una de las mejores organizadas. Yo realmente no puedo juzgar porque no estuve en Madrid. Lo de Madrid sí lo contaron que fue más alegre, más fiestero más o menos, porque los españoles, todo el mundo salió a las calles, pero no está claro, no estábamos en pandemia. Y es muy importante, Leo, el tema del cambio climático, o sea que, pero más del cambio climático es la variabilidad climática, en el sentido de que eh, los desastres ocasionados por el cambio climático, por la variabilidad climática, son totalmente impredecibles o imprevisibles. O sea que no sé si te acordás que antes existía en nuestro país, existía el famoso calendario Bertoni, que Sí, era que en el ojo pegaba, ¿verdad? Tal día va a llover y bueno, llovía ese día. Bueno, eso ya no sirve porque por todos estos acontecimientos, ¿verdad? Contingencias climáticas que han estado perjudicando, bueno, perjudica a toda la gente, pero nosotros estamos viendo a través de la CLAC, que somos una red de productores que formamos parte del comercio justo, que también hay una red África, una red Asia. Somos casi 2 millones de productores, pequeños productores y trabajadores que manejamos varios productos y nos damos cuenta que nosotros somos los más perjudicados. Somos los más perjudicados, los más vulnerables realmente, en el sentido de que somos los que menos emitimos los gases de efecto invernadero, pero también somos los que menos recibimos los beneficios, ¿verdad? De los fondos que se generan para combatir el cambio climático. Sin embargo, quiero estamos bajar viendo, esto, perdón Andrés, quiero bajar esto un poco a tierra de alguna manera y vamos a entrar, por eso que tenemos dos bloques. Me parece importante a ver si podemos hacer una bajada en este sentido, les quiero plantear, ¿no? Estamos hablando de que no suba más la temperatura y estamos hablando del calendario Moisés Bertoni, que yo he visto, tengo los libros también y son maravillosos y ya no son aplicables porque hay toda una matriz energética industrial, digamos, antes que existiera incluso esta revolución llamada industrial, digamos que se mantenía de alguna manera unos cambios climáticos, pero dentro de algunos parámetros. Ahora esto se ha desmoronado. Entonces, Oscar, hacer este cambio pareciera imposible. Ustedes se juntan los líderes mundiales, pero ¿qué es lo que realmente puede pasar si la matriz energética no cambia? Si nosotros seguimos usando petróleo, sigue siendo el mismo sistema de aviones, de barcos, etcétera, y la manera de producir es de consumo masivo y descartable, digamos. Mira, yo pienso que acá tenemos que hablar de calentamiento global. Así es. El calentamiento. Cuando hablamos de cambio es como que estamos utilizando un eufemismo. Ah, no, sabes que la naturaleza cambia nomás luego. De hecho, en millones de años cambió la temperatura de la Tierra, ¿verdad? Acá tenemos que hablar de calentamiento. Y el calentamiento provocado por actividades del ser humano, no de otros. Ser humano, o sea, es de carácter antrópico, ¿verdad? Hay un nivel de temperatura que permite la vida, así como la conocemos. Dentro de estas formas de vida que existen, estamos nosotros. Somos una sola especie. Pero hay muchas otras que permiten que nosotros hayamos irrumpido en la evolución de la vida. No estamos solos, no aparecimos solos y no nos vamos a ir solos tampoco, ¿verdad? Hay todo un compendio diverso de formas de vida entre las cuales está la especie humana que interactúa y es lo que la ecología te enseña. La temperatura que permite estas formas de vida, que permite a su vez la vida humana, es la que estamos calentando o sobrecalentando los humanos con nuestras actividades en un momento de nuestra historia civilizatoria en que nos disparamos
para un proceso de autodestrucción categórico. Hasta hoy hay sectores que se valen financieramente de esta manera de producir y consumir, que se resiste a generar cambio. No es que no sepa, se resiste a producir cambio. Por eso nosotros hablamos que esta COP, así como las anteriores, también fueron esto, solo que ahora tiene algunas herramientas, unas estrategias más específicas, como el cero neto, por ejemplo, ¿verdad? Es obviamente un greenwashing de un capitalismo verde, ¿verdad? El capitalismo que se niega a morir, aunque claramente demostró que no sirve para que podamos tener esperanzas de vida presente y futura. Porque en el presente tenemos un nivel de exclusión de sectores amplísimos de la sociedad humana increíble. Cada vez hay más hambre, cada vez hay más sed, cada vez las condiciones de vida generan éxodos gigantescos de lo que llamamos nosotros los refugiados climáticos o ambientales, ¿verdad? Entonces este capitalismo ya no sirve, pero se resiste. Entonces, cuando que no se puede negar de que la naturaleza es la base de la vida y del desarrollo, entonces aparece lo que le llamamos nosotros el capitalismo verde. Entonces, todo el lavado de cara verde, el greenwashing, esta COP se caracteriza por eso. Y todas las dos herramientas principales, que son el zero net, ¿verdad? Y las soluciones basadas en la naturaleza, no es otra cosa que un greenwashing, aunque suene muy lindo, ¿verdad? Y eso tenemos que explicar por qué decimos que el cero neto, ¿verdad?, es un greenwashing y el gran riesgo que supone esto de las soluciones basadas en la naturaleza. Porque tienen que ver ambas cosas, ambas estrategias, tienen que ver con la financiarización de la naturaleza. El mercado se apodera de los conocimientos y de las prácticas. Sabemos nosotros que, por ejemplo, cuestiones de reforestación, que a todo el mundo le encanta el concepto, pero la reforestación no es plantación de eucaliptus. La reforestación no es cultivos únicos, o sea, monocultivos. No. Estamos nosotros generando un proceso de conversión de ecosistemas que permite el enfriamiento del planeta para convertir en sitios que son islas de calor, ¿verdad? O destrucción de los ecosistemas que nos generan lo que se llama la resistencia a los efectos adversos o resiliencia, como normalmente decimos en cambio climático. Es el caso de la comunidad Tobacón de Cerrito, que están destruyendo sus bosques de su territorio, sus ecosistemas, para plantar eucaliptus, para hacer celulosa. Y a eso le llaman reforestación, a eso le llaman compensaciones por reforestación. O sea, las grandes corporaciones con las mafiosas empresas nacionales, ¿verdad?, se asocian para mentir a la gente de que estamos nosotros reforestando el país o estamos restaurando ecosistemas. Mentira. Esas son las falsas soluciones que nosotros aquí estamos denunciando y estamos tratando de que los gobiernos del sur global se den cuenta y que no caigan en las redes del norte global, que lo que están haciendo es facilitar a aquellas empresas que los tienen los gobiernos del norte como rehenes, ¿verdad? Esta COP, yo no sé si Andrés estará de acuerdo conmigo, pero obviamente es un sitio de negociaciones de las grandes corporaciones del mundo. Las corporaciones basadas en el petróleo, por ejemplo, ¿verdad? El norte global se resiste a estos cambios porque no van a reducir emisiones, ellos van a compensar. Esa es la frase. ¿Y qué significa eso? Que ellos, comprando emisiones del sur global, quieren seguir emitiendo como siempre lo hicieron. Eso no es, y a eso le llaman el cero neto. Nosotros estamos hablando cero real, cero emisiones. Así como tenemos que pagar el daño generado en el sur, nosotros tenemos que no permitir que se siga emitiendo gases de efecto invernadero también en el norte, ¿verdad? Esa es la ecuación que se está peleando aquí en Glasgow. Andrés, acabo los primeros días que estuvieron ustedes allá, se hizo viral, como se dice, una foto donde habían representantes del agronegocio. Parecía que Paraguay estaba representado por el agronegocio y ahí se empezó a hablar incluso de que el orgánico no era luego más saludable, de que no había luego pruebas contra los transgénicos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la respuesta tuya como productor orgánico? De hecho que
que es un debate, ¿verdad? Pero está demostrado fehacientemente y científicamente que los productos orgánicos son mejores. Por eso la gente compra, por eso es un mercado creciente. Es un mercado que desde el 2005 ha crecido en forma continua, a pesar de todas las crisis que haya habido, crisis alimentaria, crisis económica, crisis financiera, guerras, petróleo. A pesar de todo eso, es el único segmento que ha crecido en forma continua. Eh, una cosa es no querer aceptar la realidad y otra cosa es producir alimentos sanos. Y nosotros justamente estamos hablando de justicia climática. Justicia climática en el sentido de que, así como estaba diciendo Oscar, lo que más contaminan ahora con este sistema son los que más beneficios reciben. Entonces, y los pequeños productores que estamos respetando y cuidando el medio ambiente a través de un trabajo donde el trabajo es una comunidad, es un sistema de vida, realmente no es solamente producir, sino que es un sistema de vida el que estamos realizando con todos los productores. Entonces, exigimos que haya esa justicia y que realmente los acuerdos de París se cumplan, en el sentido de que también no podemos seguir en este sistema porque nuestro planeta va ya en modo colisión si seguimos así, porque eh, con los bonos de carbono ellos pagan para seguir emitiendo, para seguir contaminando como siempre, y nosotros estamos tratando de tener un ambiente más sano, pero no hay que olvidarse de que es un solo planeta, es el hogar de todos, o sea que si ellos contaminan el norte, sí o sí nos va a alcanzar las consecuencias que ya estamos viendo de tormentas, de granizo de medio kilo, de nieve que cae en Brasil o de incendios, de huracanes que son cada vez más imprevisibles, o sea que, y eso perjudica principalmente, así como está diciendo, a los pequeños productores, porque eso no es solamente una noticia que la gente ve o aquí vemos también, ¿verdad? En Paraguay también estamos viendo de que hubo sequías terribles y donde no hubo ningún apoyo, pero es como que la gente cree que solamente aparece eso en las noticias. No, eso es más que una noticia. Eso significa que ese productor queda con una deuda, o sea, que queda con una deuda de años. Eso significa que quizás no haya comida 3 veces al día para sus hijos. Eso significa que no va a haber dinero para pagar los estudios y menos para salud, entonces, o movilidad. Entonces, esas son las consecuencias que nosotros exigimos que los países más desarrollados y también las autoridades tomen conciencia. Por eso hablamos de justicia climática. Justicia climática en el sentido de que los fondos también, los fondos que se están hablando, sean bien utilizados, porque hay un dato muy interesante, Que el haya fondos, reporte que Andrés. No hay sí, fondos. Ese es el punto. sí, Los fondos en que los están fondos, comprometiendo los sí, países contaminadores no sirven para nada, son demasiado escasos. 100.000 millones de dólares se comprometieron ya en Dinamarca sí, sí, hace 5 COPs o más, y ¿verdad? En el 2010. Y hasta hasta ahora, ahora no hay nada, la historia y la plata, ¿verdad? y lo Y poco que además, no es un hay problema de se mal plata. Vos utiliza, decías muy bien que el Acuerdo de París se cumpla. Eso tiene básicamente que ver con la negociación del artículo 6, ¿verdad? Y el artículo 6 lo que está haciendo para entender, para que la gente entienda, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el artículo 6 del Acuerdo de París? En primer lugar, son 3 puntos. El 6.2, que es un subpunto del artículo 6, está enfocado a la creación de un mercado internacional de emisiones, ¿verdad? Que ya existe en Europa. Pero a lo largo de estos años nos dimos cuenta que esta no es una opción fiable, ya que se vino dando aumento de emisiones en el mundo y no reducción, que es lo que vos decías. Lo que está previéndose con las negociaciones actuales de Glasgow es que no es solamente que va a ser 1.5 para abajo, ¿verdad? Que ya genera daño en varias partes del planeta,
sino que ya estamos llegando fácilmente en el 2022 a 1.8 de aumento de la temperatura media con las negociaciones actuales, ¿verdad? O sea, el artículo, el 6.2 se vuelve en una mercantilización de todo. ¿Quiénes se favorecen con esto? Nuevamente el sector privado, el sector privado global, ¿verdad? Y por supuesto sus socios, yo siempre digo los socios mafiosos de nuestros países, ¿verdad? Del sur. El 6.4, que es otro que está siendo negociado, y ahora en el documento que ayer salió el segundo borrador y que tiene serios problemas todavía, por eso decía que esto va hasta el domingo más o menos, ¿verdad? Hace referencia al sistema de compensación de emisiones, ¿verdad? Y eso es lo que decía también Andrés, explico en otros términos, ¿verdad? Este sistema de compensación hace que se giren recursos para comprar las posibles, eventuales emisiones que generaría el desarrollo del sur, ¿verdad? Y con eso se sigue emitiendo en el norte. Es decir, no hay realmente una baja de emisiones a nivel global. Se hace lo que se llama la doble contabilidad, que nosotros conocemos muy bien en el Paraguay, ese tema de la doble contabilidad, ¿verdad? Es una locura. ¿Y qué pasa con el sur? El sur no tiene más remedio porque no tiene financiamiento, porque tiene serios problemas financieros. Las comunidades, las empresas chicas, etcétera, no tienen más remedio que aceptar plata en las condiciones leoninas en términos climáticos que establecen los que compran estas compensaciones. Y eso es lo que se ve también en el artículo 6.4. El problema es que se cuelan nuevamente políticas de greenwashing, de lavado verde de los emprendimientos. Ese tema yo creo muchísimo en la responsabilidad socioambiental de las empresas, pero también sé que detrás de eso hay mucha mentira. Y eso es lo que tenemos que develar nosotros, ¿verdad? Y finalmente, el punto 6.8, bueno, también está el hidrógeno verde, que es un tema que nosotros tenemos que preguntarle a Itaipú, que está haciendo algunos análisis con el PTI, etcétera, y el segmento de energía renovable está haciendo experimentos de eso para el tema de la renovación de la matriz energética. Pero eso es otro punto, más técnico, digamos. El 6.8, que es muy importante y tiene muy poca visibilidad porque normalmente son los países del norte global los que lo bloquean, porque se trata de un punto que no está basado en un enfoque de mercado, sino en la cooperación, en la capacitación, en la transferencia de tecnología y la financiación del daño generado. Este artículo no está siendo planteado y esto es Acuerdo de París. Y estos son los puntos que están trancando las negociaciones aquí en Glasgow en este momento, ¿verdad? Por otro lado, todo el tema de la transparencia también es un tema, el tema de la ambición que lógicamente está metido dentro de todo esto, ¿verdad? Lamentablemente los países del sur global no tienen una posición común en las negociaciones todavía, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos que decir que esta es una COP excluyente, porque muchos países, por imperio del bloqueo de la COVID, no pudieron acceder. ¿Y saben quiénes no estuvieron acá? Principalmente los estados isleños, que son los más frágiles frente a este calentamiento global. Hay muchísimos estados que no están presentes. Por lo tanto, estamos inclusive diciendo, Leo, que esta COP es una COP ilegítima, porque no tiene una plena participación. Y ni hablemos de la sociedad civil. Así es. Hay muy poca gente del sur. En América Latina, de la Federación Amigos de la Tierra, somos los únicos, los de Paraguay, los que estamos aquí. Y también el resto está vía Zoom. Igual sí. la representación indígena. Permítanme hacer la primera pausa, por favor. Después de la pausa vamos a hablar de algunas expresiones del ministro de Agricultura acá, Bertoni, que dijo que si Paraguay existe, no importa. Vamos a la pausa y ya volvemos. Seguimos la segunda parte. Bueno, estaba mencionando sobre este tema de lo que decía el ministro de Agricultura, justamente llamado también Bertoni. Andrés, él dijo que si Paraguay, yo voy a decir con mis palabras, ¿no? Si Paraguay desaparece del mapa del mundo, la contaminación no se vería afectada en nada. O sea que nosotros luego no tenemos ni por qué, prácticamente es una interpretación, ¿no? Ni siquiera tal vez participar si nosotros no influimos en el mundo, ¿verdad? Lo que contamina son China, Estados Unidos, etcétera.
incluso dijo que nosotros somos como buenitos en esta historia porque retenemos, digamos, ¿verdad? Hasta la soja transgénica puede ser una captación de carbono de alguna manera. Eso es lo que él quiso decir en otras palabras, digamos, ¿verdad? Y se puede revisar y vamos a llegar a la misma interpretación. ¿Cómo les golpeó a ustedes esto, Andrés, allá? Realmente es la posición de mucha gente, de las autoridades y líderes mundiales, ¿verdad? Y en este caso un ministro del Paraguay, ¿verdad? De que hacerse el desentendido. O sea que ese no es nuestro problema. Es fácil decir eso, ¿verdad? O sea que siempre apuntando a otro lado, creo que él no está asumiendo su papel tan importante de generar, ¿verdad? Conciencia. Y creo que le hace falta una capacitación urgente sobre lo que es el cambio climático, porque rehuir su responsabilidad o no entender, es cierto. Paraguay es un país pequeño, pero la responsabilidad es personal, es familiar, y en este caso él está ocupando un puesto muy importante, pagado por todos nosotros, ¿verdad? Entonces tendría que tener esa conciencia, y si él no entiende tanto, bueno, que hable otra gente que entienda, ¿verdad? Realmente de esta situación, porque es una situación complicada y que no, es cierto que no hace, si nosotros no hacemos nada, que igual el mundo se va a destruir, pero entonces no hay que hacer más nada, porque igual el mundo no gira alrededor de Paraguay, ni alrededor de él tampoco, ni alrededor mío, ni tuyo, pero yo creo que todos tenemos que tener la conciencia social y también la empatía de que si nosotros queremos hacer los cambios, tenemos que empezar por nosotros. Y cada esfuerzo, cada cosa que hacemos tiene su impacto. Yo no estoy de Andrés, acuerdo, no estoy eh, totalmente de desacuerdo con lo que quiero, dice esta persona, y realmente no, yo creo que no puede representar a nuestro gobierno, no debe, no es que no no puede, debe no debe, representar, no debe representar claro. y no sé realmente qué opinión, no sé si dónde, en qué contexto dijo, ni realmente estuve un poco desconectado Le hicieron una entrevista y él dijo en la radio eso. en Pero Asunción. Leo, él Ujú. también tuvo una opinión desfavorable siendo viceministro con respecto al acuerdo de Escazú, que habla de transparencia, de defensa de los defensores, de justicia ambiental, etcétera. Nambrena, de verdad yo pienso con respecto a lo que estamos mencionando, solo se cuida lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Si no conoces, no podés amar y en consecuencia no podés cuidar. Es simple como es, ¿verdad? Y bueno, y esto sirve para todos los negacionistas, definitivamente. Doy cuay, y tabetereis y cuay, vea el problema. Amba, esa película va eta, o guerajata boraljupe, diga tui, no se puede. Y mucho menos el ñangarecó, el cuidado, ¿verdad? Ese es un primer punto. El segundo punto importante que hay que entender acá. Es cierto, Paraguay tiene bajas emisiones. China tiene altas emisiones netas, pero per cápita, ¿cuánto tiene China? China emite mucho menos. Un chino emite mucho menos que un norteamericano. Emite mucho menos que un europeo. ¿Ah? Entendamos la población, la Sí, sí. superficie versus las emisiones. Eso es un detalle importantísimo. No es para defender a China, pero es No, para claro. entender lo que significa la responsabilidad individual. Y la responsabilidad individual de país también es importante. Por otro lado, tenemos que entender que si nosotros no hacemos lo nuestro dentro del principio de la responsabilidad común pero diferenciada, porque todos somos responsables pero de manera diferente. Nosotros si no asumimos nuestro papel, nuestro rol, vamos a seguir emitiendo, con lo cual estamos bajando los niveles de resiliencia en nuestro propio territorio y de nuestras propias sociedades. Lo que más hace resistente a los efectos adversos del calentamiento global es lo que nosotros generamos en nuestro propio territorio, en el microclima ya es. Un humedal prístino, conservado, tiene altísimas condiciones para hacer frente a los efectos adversos. Un bosque de la misma manera.
los ecosistemas naturales o los territorios restaurados aumentan los niveles de resistencia frente a estos efectos adversos a nivel del clima local o a nivel del territorio local. Nosotros tenemos que autodefendernos porque el clima ya cambió, el calentamiento ya está. Si los territorios no mantienen sus niveles de resiliencia, los embates, las consecuencias, los daños, los impactos serán muy superiores. Entonces yo creo que aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar las cosas comunes tienen la responsabilidad de cuidarnos a todos, ¿verdad? Y todos, no solamente los pequeños productores, no solamente la pequeña producción se ve afectada, todos nos vemos afectados de una u otra manera, ¿verdad? Y acá estamos apostando, cuando asumimos la responsabilidad ecológica, cuando ecologizamos el pensamiento de la gente, estamos apostando al ganar, ganar. Y cuando nos volvemos negacionistas, lo que estamos haciendo es apostar al perder, perder. Todos perdemos, incluidos los negacionistas. No, Esto es lo que muy pasa es importante. que, lo que pasa es que Sí. yo creo que Bertoni no es que sea tabirón o ignorante, sino que él hace lobby para ese otro modelo que es el que prima en el Paraguay, ese modelo agroexportador, ganadero, saqueador, extractivista, digamos, ¿verdad? O sea, yo no ¿Y creo que por él qué, sea, Leo? no creo que sea ¿Por qué hace el tabirón, lobby? ¿eh? ¿Por qué hace el lobby? Para favorecerla a ¿Cuál es la ellos, digo. motivación? Por eso te digo, o sea, no creo que sea un Claro, tabirón o un ignorante, la verdad que lo hace adrede y lo hace además con pero, sintonía con el presidente pero Álvaro Leo, Delgado. O sea, yo a es difícil. veces dudo de esa historia de las conveniencias porque pienso realmente que el humano no nace suicida, no se autoelimina. Y apostar por este modelo destructivo es apostar por la autodestrucción. Todos nos vamos al mazo, Lo que pasa no es va que solamente un sector. ellos apuestan al corto plazo y a que la tecnología algún día Leo, reemplace todos los el problemas. calentamiento global está instalado, es de corto Tecnología. plazo, no Sí. estamos Yo sé. hablando para la próxima generación, nosotros ya estamos sufriendo, Así es. nosotros. O Por la eso, sequía que pasó el año pasado y este año no le afectó a todo el mundo. pero yo lo viví acá Sí. en mi casa. Los A todos, ríos los con los cruzábamos a ríos, pie. no. Esto está cada vez más Sí. grave. Es hoy. Por eso Glasgow era importante de hacerlo. Por eso las decisiones de Glasgow son fundamentales para el futuro próximo, para mañana o para hoy. Es lo que estamos No diciendo. para, sí, no para 2030 ni Ya no hay más 2050, tiempo. ya no hay tiempo. Eso es lo que Vos todos sabés, coincidimos Leo, en eso. que en los debates, Andrés, vos sabés eso, en los debates se está hablando Sí, de plazos 2022. ¿Eso qué quiere sí, decir? No es más así mismo 2030, es ahora, 2022 del año que viene. Hay que tomar sí, decisiones. sí, Porque si no lo hacemos, ya no tenemos posibilidades. Es como estirar la cadena del inodoro. Bueno, acá Andrés sí, estaba explicando muy bien, Oscar, el microclima, digamos, ¿no? Pues yo creo que de eso se trata, ¿no? De nuestro sí, clima, de lo que nosotros hacemos, cómo nos afecta, digamos, ante una declaración tan absurda como la del ministro Bertoni. Pero repito, Andrés, y ahí quiero preguntarte, este es un país que premia un modelo solamente, este modelo agroexportador ganadero, digamos. ¿Qué pasa con la agricultura familiar, con la agroecología, con lo orgánico, con el comercio justo, con esa justicia climática que vos reclamás, vos y todos los productores pequeños o grandes? y realmente estamos luchando cada día para salir adelante, por tener un modelo inclusivo de negocio. En este caso, nosotros estamos produciendo caña de azúcar orgánica, estamos produciendo azúcar orgánica y tenemos que estar luchando contra todo este tema del contrabando, por ejemplo, ya que por el tema del río, justamente, que es una de las grandes consecuencias ya de este cambio climático. 2 años de sequía, 2 años de bajo nivel del río nos impide exportar, por ejemplo. Entonces, realmente hay muy poco apoyo, o sea que el ministerio no tiene una unidad especializada, por ejemplo, en lo que es agricultura orgánica, que todos los países en el mundo tienen. Realmente tendrían que tener personas especializadas en eso, porque yo veo que el Paraguay, si es que va a exportar, o sea que va a apostar en ese sentido a generar fuentes de trabajo, a generar industrias y producción limpia y que cuida el ambiente, tiene que apostar por lo orgánico.
esa es la realidad. Y cada vez tiene que ser más porque es la única manera que vamos a ser competitivos. Una desventaja competitiva fuerte es el no tener un puerto, por ejemplo, marítimo. Entonces, yo veo que la única forma en que podemos competir es produciendo de forma orgánica. Esa es la realidad porque tenemos un mercado asegurado. Y la mayoría de la gente, o sea, que está produciendo a la de Dios que es grande, produce y no sabe, no tiene ningún mercado. Entonces tenemos que asegurar el mercado y los productos orgánicos hay mercado asegurado. En este caso, nosotros estamos hablando de justicia climática y estamos volviendo tras la financiación. O sea que, ¿dónde está esa plata? Esa plata, es cierto, no cumplieron las grandes potencias, los líderes mundiales no cumplieron con los 100.000 millones de dólares, pero con lo poco que cumplieron se está utilizando mal, porque según los reportes que nosotros tenemos en la CLAC, de ese 100%, el 90% se usa para mitigación, o sea, energía verde, autos eléctricos, pero ¿de qué te sirve un auto eléctrico a un productor? Y 10% para adaptación, y de ese 10%, solamente el 2% se está utilizando para agricultura, para producción. Y no, nosotros los pequeños productores somos los que estamos dando alimentos para todo el mundo. Y si no invertimos en una producción sana, si no invertimos en mejorar los suelos, porque el mayor capital que tenemos es el suelo, y hay una degradación del suelo en todo el mundo. O sea, nosotros estuvimos hablando con la red de África, con la red de Asia, tenemos el mismo problema todos los productores. Entonces, y eso no se logra con productos químicos, con paquetes tecnológicos, como le llaman a los productos químicos, ¿verdad? Eso se logra recuperando el suelo, recuperando el mayor capital que tenemos en forma natural, en forma orgánica. Entonces, necesitamos que cambie eso, porque es una injusticia, ahí está la injusticia. Necesitamos que haya una justicia en la distribución, en la forma como se está planteando, tanto lo que es la mitigación como la adaptación. Necesitamos que haya mayor porcentaje de los fondos vayan a adaptación y vayan a la producción, y para que esa producción sea, que sea a largo plazo, necesitamos invertir en los jóvenes, necesitamos que haya financiamiento para los jóvenes, para que ellos se sientan motivados para seguir produciendo, porque si todos los jóvenes dejan de producir y solamente sus padres que no hay ese relevo, ese recambio generacional, la situación, imagínate lo que es la guerra por el oro, la guerra por el petróleo, lo terrible que es, ¿verdad? Pero imagínate lo que va a hacer la guerra por los alimentos, que es una necesidad básica, o la guerra por el agua. Entonces, este modelo tenemos que cambiar ya y tenemos que apostar y tenemos que invertir en la producción sana, la producción limpia, en la producción que respete, que cuida el medio ambiente y generar también conciencia con los consumidores de que nuestro mejor alimento, que sea nuestro mejor medicamento sea nuestro alimento. Y así de simple son las cosas, Leo. Nos estamos yendo, compañeros, le agradeciendo mucho el tiempo. Oscar, se habló de bajar la temperatura como una meta, del metano, del carbono, y también se está hablando de la deforestación, digamos, como eliminar la deforestación, algo que a mí realmente no sé, es como tragicómico. Me estoy acordando el caso de Teixeira, uno de los mayores deforestadores de la región oriental del Paraguay, Ulises Teixeira, un brasilero, tiene un montón de causas. Hay una causa que le multaron más de $200.000, jamás pagó porque trancó en la justicia, destrozó el bosque atlántico prácticamente. Entonces, ¿cómo vamos a detener la deforestación, Oscar? Antes quiero comentar lo que decía Andrés. Decía que nuestra mejor medicina es la alimentación, pero nuestra mejor alimentación, Andrés,
no es el financiamiento, no es a partir del financiamiento, es a partir del conocimiento. El conocimiento es fundamental, porque si no, no tiene larga data la plata invertida en los fenómenos productivos. Necesitamos establecer una trinchera de buen conocimiento y desde ahí aparece la conciencia y desde ahí aparecen los valores, las cosas que son realmente fundamentales. No alcanza con que nosotros metamos mucha plata, que es lo que le decimos a los países industriales. Necesitamos esto de compartir solidariamente la tecnología, eso significa el conocimiento, para que el planeta vaya adelante y sobre todo los países más vulnerables como los nuestros, ¿verdad? ¿Cómo se detiene la deforestación? Y bueno, obviamente sabiendo perfectamente las consecuencias estructurales que supone pelar un territorio. Y eso está a la vista. Tenemos problemas de agua, por lo tanto tenemos problemas de productividad de los territorios y tenemos desplazamiento terrible de comunidades enteras. ¿Hacia dónde? Hacia lugares pauperizados de nuestros sectores urbanos donde no hay trabajo, donde no hay ocupación, y a esto sumarle las pandemias. Y las digo en plural, ¿y las pandemias de dónde vienen? Principalmente de la destrucción de los ecosistemas. Porque obviamente los gérmenes, los virus, preexistieron a la especie nuestra y fueron alojándose en otras especies diversas de la naturaleza. Cuando destruimos esos hábitats, estos señores migran. ¿A dónde migran? Igual que los humanos se van a las ciudades y los gérmenes se van a la población más numerosa que existe en este momento, ¿verdad? El alojamiento somos nosotros. O sea, nosotros estamos generando endemias y pandemias con la deforestación. Si nosotros supiéramos realmente, evaluáramos realmente los costos y costes de la destrucción de los ecosistemas, no solamente los bosques, ¿verdad? Nosotros realmente no estaríamos apostando, siguiendo en apostar con la conversión de ecosistemas, es decir, convertir nuestros bosques y nuestros ecosistemas húmedos para plantaciones de monocultivos, sean esto para la agroindustria, sea para las vacas, sea para lo que fuera, o ahora últimamente para la minería, ¿verdad? Necesitamos conservar, y no solamente conservar, ya no nos alcanza con conservar, necesitamos restaurar, porque ya rebasamos los límites de la destrucción y del equilibrio necesario para la productividad de agua y de alimentos y de todo aquello que es básico para la evolución positiva de los humanos. Eso es fundamental. Y para la conservación de aquellas culturas, sobre todo las indígenas, que nos han demostrado por miles de años fueron capaces de seguir evolucionando, desarrollándose en un estado de bienestar sin destruir el hábitat que les cobija. Aprendamos. Oscar, gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Igual, igual. Andrés, querido, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Leo. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos para seguir hablando de este tema tremendo y muy importante. Ya volvemos.